Bueno, pues yo voy a daros unas pequeñas pautas sobre el sector de la producción ecológica en el viñedo. Quería poneros en antecedentes antes, definir un poco el concepto de producción ecológica, cómo puede llevarse a cabo ese paso a la producción ecológica, cómo se identifica un producto ecológico, los controles a los que está sometido este sistema productivo y los pasos que deberíamos de seguir para convertirnos en un operador ecológico. Bueno, pues simplemente porque tengáis unos datos a nivel a nivel internacional, hay más de 70 millones de hectáreas dedicadas a la producción ecológica y más de 3 millones. Es un sector que en los últimos años está tomando bastante relevancia. Me imagino que os habréis dado cuenta porque cada vez se habla más de la producción ecológica, se habla más del consumo de productos ecológicos. De hecho, es el único sector en España que en los últimos años ha crecido a doble dígito, es decir, es importante el crecimiento y la relevancia que está tomando. En Europa contamos con más de 16 millones de hectáreas, lo que supone el 23% de la superficie ecológica que existe a nivel mundial. El 50%, la mitad, está en Australia, ¿vale? Y en España, pues dentro de Europa somos el país que mayor superficie dedicamos a la producción ecológica, con más de 2 millones de hectáreas, lo que supone el 17% de la superficie de Europa, y con más de 46.000 operadores. Si bajamos un poco más, en Castilla y León, con datos de 2019, ¿vale? Pues contamos con 59.783 hectáreas, ¿vale? Con los datos del 2020 son 69.916, ¿vale? Que ya estamos trabajando en los datos, ¿vale? Y supone un pellizquito, algo más del 2% de la superficie total que hay en España. Contamos con 1.289 operadores y bueno, es cierto que a lo mejor el peso que tiene Castilla y León en cuanto a España no es muy significativo, pero vamos a quedarnos con el aspecto positivo, ¿vale? El aspecto positivo es el potencial que tiene Castilla y León para crecer todavía más en superficie dedicada a producción ecológica y en operadores. Sobre todo porque se reúnen las condiciones. Por ejemplo, el viñedo es uno de los cultivos que yo creo que no tiene muchas dificultades para manejar en ecológico. Tenemos las condiciones y tenemos las herramientas en Castilla y León. Entonces, creo que es una apuesta de seguro trabajar en ecológico. Comparando o viendo la situación que hay en España, pues prácticamente la mitad de la superficie, más de esos 2 millones de hectáreas que decíamos que tenemos, están en Andalucía. Luego Castilla-La Mancha es la otra comunidad que concentra la mayor superficie y en tercer puesto estaría Cataluña. Pero bien, ¿qué entendemos por producción ecológica? Pues seguro que muchas veces hemos oído hablar de producción ecológica como aquella producción en la que no hace falta hacer nada, que los cultivos crecen solos, ¿vale? Que no hace falta hacer laboreo ni llevar a cabo aplicaciones, que es un sistema productivo que nos suena a algo antiguo, es decir, a volver otra vez a las técnicas que llevaban nuestros abuelos, que no se utiliza maquinaria, que no hay tecnología, es decir, el concepto que hay hoy en día en la producción ecológica o que yo he percibido alguna vez, porque hablando con la gente, pues cuando hablas de producción ecológica parece que es algo de hace muchos años, pues no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Hoy en día la producción ecológica es un sistema de producción que requiere de una alta profesionalización, ¿vale?
Es decir, es importante que los agricultores que estén trabajando en producción ecológica, aparte de estar comprometidos con el medio ambiente, la calidad de los productos, etcétera, tienen que ser personas que estén en contacto directo con los avances tecnológicos, que estén continuamente aprendiendo, en contacto con los centros de investigación, nuevas técnicas de manejo. Es decir, es una forma de manejo de nuestros cultivos que requiere de estar siempre al día y de estar siempre buscando alternativas, ¿vale? Alternativas a lo que en producción convencional no haría falta porque tenemos más herramientas, ¿vale? O por lo menos de una forma más fácil se pueden acceder a diferentes herramientas, pues, para luchar contra plagas, enfermedades, etcétera, ¿vale? En este caso, las alternativas que tenemos que buscarnos en producción ecológica, lógicamente, tienen que ser más respetuosas con el medio ambiente. En cuanto al concepto de producción ecológica, pues bueno, he puesto aquí el concepto que recoge el reglamento 2018/848, ¿vale? Donde habla de la producción ecológica como un sistema de gestión agrícola y de producción de alimentos, porque no olvidemos que no solamente se centra en lo que es la agricultura, sino que también está el sector de la elaboración y transformación de alimentos, ¿vale? Es un sistema que lógicamente está enfocado a velar por el medio ambiente, ¿vale? Mantener los niveles de biodiversidad y conservar los recursos naturales. Y además, en el caso de la ganadería, fomentar el bienestar animal y, sobre todo, este sistema productivo va a responder a una demanda que cada día es mayor, una demanda de los consumidores, ¿vale? De consumidores que van buscando productos que se han producido de una forma más respetuosa con el medio ambiente o mediante procesos más naturales. Pensad que los consumidores cada vez están más comprometidos con el medio ambiente o con el hecho de poder adquirir productos de los que se conozca ya no solamente su origen, sino también el método mediante el que se han producido. Y si cada vez el consumidor está más concienciado con la necesidad que hay de cuidar nuestro entorno, ¿vale? Pues van a ser consumidores que van a ir buscando, demandando este tipo de productos. Por dar unas pinceladas en cuanto a la legislación, simplemente que sepáis que la producción ecológica es un sistema productivo cuya normativa es europea, ¿vale? Hay un reglamento, el 834 del 2007, que es el que está actualmente en vigor. El año que viene entrará en vigor el reglamento 2018/848, ¿vale? Y sus reglamentos de aplicación, el 889 del 2008 y el 1235. Estos reglamentos es donde se define más concretamente cuáles son los criterios que tiene que cumplir un operador ecológico. Y además en Castilla y León tenemos la orden AIG 452 del 2013, ¿vale? Por la que se aprueba el reglamento regulador de la producción agraria ecológica y la ley agraria, donde se recogería el procedimiento sancionador. Pero bien, ¿quién puede ser operador ecológico? Pues bueno, según se recoge en el reglamento, cualquier persona o persona jurídica que desempeñe cualquier actividad a lo largo de la cadena alimentaria podría certificarse como operador ecológico, a excepción de los productos de la caza y la pesca y los comedores y la restauración colectiva, ¿vale? En nuestro caso, para el sector vitivinícola, pues un viticultor se puede hacer ecológico igual que una bodega, ¿vale? Serían dos alcances distintos y dos certificados diferentes, ¿vale? En cuanto a
a los requisitos que tienen que cumplir los operadores, en este caso los viticultores. Pues bueno, en producción ecológica, cuando un operador se certifica, puede certificar bien todos sus cultivos o algunos. Es decir, en el caso de un viticultor, tendría que certificar todo su viñedo como ecológico, ¿vale? No existe la posibilidad de decir, tengo 100 hectáreas, meto 50 en ecológico y 50 las llevo en convencional. No es posible, ¿vale? Según los requisitos de producción ecológica, ¿vale? En otro caso sí que podría, si de esas, un viticultor que tenga parte de viñedo, tenga cereal, pues podría meter solo el viñedo en ecológico y el cereal llevarlo en convencional. Es decir, cultivos diferentes es posible llevarlos en ecológico y no ecológico. Pero sí que existe la posibilidad de llevar cultivo ecológico y no ecológico siempre y cuando se trate de cultivos leñosos, como es el caso del viñedo, ¿vale? Y cuando haya un proyecto o un plan de convertir el total de la superficie a ecológico en un máximo de 5 años, ¿vale? También se podría llevar en ecológico y convencional cuando estemos hablando de que contamos con superficies de investigación o superficies destinadas a la producción de semillas. Bueno, en este caso no sería bueno. En el caso de que queramos hacerlo en convencional y en ecológico, tenemos que tener ese compromiso o ese proyecto, ese plan de convertir finalmente en 5 años toda nuestra explotación y durante ese periodo pues tendremos que llevar a cabo ciertas medidas específicas para segregar la producción, para segregar la que es eco de la que no es eco, avisar a nuestra entidad de control sobre y comunicar diferentes aspectos como puede ser el momento de la cosecha, cantidad cosechada, etcétera, ¿vale? Y cuando tomemos la decisión de dar el paso a la producción ecológica, pues el reglamento establece que es necesario que haya un periodo de conversión, ¿vale? Ese periodo de conversión se entiende en el reglamento como el tiempo necesario para que, bien por un lado, nuestro viñedo se limpie de aquellos productos no autorizados en producción ecológica, y también como el momento o el tiempo necesario para que el operador se haga el nuevo manejo del cultivo. Pensad que no es lo mismo manejar un viñedo en ecológico que en convencional. Ese periodo de conversión, en función de los cultivos, está establecido por ejemplo, en el caso del viñedo para leñosos es de 3 años, ¿vale? Y para cultivos anuales son 2 años. Durante el periodo de conversión tengo que estar ya sometido a control, ¿vale? Tengo que estar ya trabajando de acuerdo a los requisitos de producción ecológica y durante el primer año, que se conoce como el primer año en prácticas, no voy a poder comercializar mi producto haciendo ninguna mención a producción ecológica, ¿vale? Mientras que en el segundo y el tercer año sí que podría vender mi producto con la mención de uva en conversión a la producción ecológica, ¿vale? Como he dicho, en el caso del viñedo son 3 años, ¿vale? Son 3 años naturales desde que me doy de alta como operador ecológico, ¿vale? Pasan 3 años naturales y la primera cosecha después de esos 3 años naturales se podría considerar ya como uva ecológica. Importante tener esta consideración en cuenta, ¿vale? La fecha de inscripción, porque si no, esos 3 años se pueden convertir en 4. Con ello me refiero a que, por ejemplo, un viticultor que se dé de alta en noviembre o en diciembre, ¿vale? Van a tener que pasar 3 años naturales desde que se da de alta, es decir, hasta, por ejemplo, uno que sea en diciembre del 2000
del 2020 hasta el 2023, hasta diciembre del 2023 no podría comercializar su producto como ecológico, con lo cual, como la cosecha es en septiembre-octubre, va a tener que esperar hasta el 2024 para que fuese considerada como ecológica. Entonces es importante, en el caso de los viticultores, que si realmente os vais a dar de alta, intentar hacerlo pues bien o a principios de año, a mitad de año, ¿vale? Antes de la vendimia. Otra posibilidad que se recoge dentro del reglamento de forma excepcional es el que yo pueda solicitar que este periodo de conversión se me reconozca o se reconozca de forma retroactiva. Es decir, si yo como viticultor, soy un viticultor que actualmente o desde que implanté mi viñedo, soy de los que no me gusta utilizar muchos productos químicos o que estoy concienciado con los principios de producción ecológica, pero no me he certificado nunca, ¿vale? Puedo demostrar que en los 3 años anteriores a darme de alta como operador ecológico no he utilizado ningún producto no autorizado en producción ecológica, ¿vale? Podría solicitar que, a la autoridad competente que este periodo de conversión se me reconociese de forma retroactiva, es decir, que no tuviera que pasarlo, ¿vale? Es decir, que ya desde que me doy de alta pudiera ya empezar como operador ecológico al 100%, ¿vale? Para ello, pues es necesario que el organismo de control, la entidad de control, realicen una visita en la que pues hagan una valoración de la explotación, ¿vale? De las fincas y se haga una toma de muestra para tener una evidencia objetiva de que realmente no se ha aplicado ningún producto no autorizado en producción ecológica. En base a esta visita, la entidad de control realiza un informe que se presenta a la autoridad competente, que es el ITACIL, y en función de los resultados de ese informe, pues se puede, si todo es correcto, se puede resolver favorablemente y reconocer de forma retroactiva ese periodo de conversión. En cuanto al manejo de insumos, no voy a hablar de ello, ¿vale? Porque luego Beatriz nos puede contar con su propia experiencia, pues que el manejo del viñedo, cómo realizarlo, ¿vale? Yo os digo, tenemos que cambiar el chip y hacerlo de una forma preventiva, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a la elaboración de vino, pues es cierto que para poder elaborar un producto ecológico tengo que contar con materias primas ecológicas. Es decir, para elaborar un vino ecológico tiene que ser a base de uvas ecológicas, ¿vale? Entonces hay unas ciertas tratamientos enológicos que están prohibidos por reglamento, como es la concentración parcial por frío, eliminación de anhídrido sulfuroso por procedimientos físicos, tratamientos por electrodiálisis para la estabilización tartárica, desalcoholización parcial, tratamiento de intercambiadores de cationes para la estabilización tartárica, etcétera. Bueno, si os dais cuenta, muchos de estos tratamientos tampoco se hacen en convencional, ¿vale? O es raro hacerlos o llevarlos a cabo, pero bueno, el reglamento nos marca como tratamientos prohibidos. Y luego a la hora de utilizar ingredientes, ¿vale? Pues dentro del anexo 8 bis del reglamento se recogen pues cuáles son las sustancias que podemos utilizar, ¿vale? Sí que está permitido el uso de sulfitos, ¿vale? Lo que pasa que en unas proporciones un poco menores que en convencional. Una vez que ya estoy produciendo en ecológico, a mí me interesa como productor o como viticultor que luego mi producto o como bodega me interesa que luego mi producto pues esté diferenciado del resto de los que hay en el mercado, ¿no? Un poco
a la hora de cara a los consumidores que van buscando este tipo de productos, pues que puedan identificarlos fácilmente. En producción ecológica es obligatorio que todos los productos que se elaboran y que contienen entre un 95 y un 100% de ingredientes de origen agrario ecológico estén identificados con el logotipo de producción ecológica, que es conocido como la eurohoja, ¿vale? El reglamento dice como mínimo el 95%. ¿Significa que el 5% restante vamos a poder echar lo que sea? No, ¿vale? Significa que como mínimo ese 95% tiene que ser ecológico y el 5% restante bien o serán productos permitidos por el reglamento que se recogen en el anexo 9 o los que se recogen en el anexo 8 para, como aditivos y demás, ¿vale? En cuanto al logotipo europeo, va en el etiquetado, tiene que ir siempre acompañado del código del organismo de control, ¿vale? Que es ese código alfanumérico que veis ahí, formado por las dos primeras letras que hacen referencia al país Estado miembro. En el caso de España es ES. Luego la mención al sistema productivo, que es ECO en castellano, pero puede ser en cualquier otro idioma, por ejemplo, OCO si es en alemán, OR, BIO, etcétera, dependiendo del idioma del Estado miembro. Y luego un número de 3 dígitos, que es el que identifica al organismo, a la entidad de control, y la terminación de la comunidad autónoma en la que es controlado esa entidad de control, ¿vale? Quiero dejar claro, porque también esto muchas veces da lugar a dudas, que las menciones de ecológico, biológico y orgánico hacen referencia a lo mismo, ¿vale? Es decir, cualquier producto producido según los requisitos del Reglamento de Producción Ecológica, puede llevar las menciones de ecológico, biológico u orgánico, ¿vale? Es lo mismo. Me gusta hacer esta aclaración porque ya he visto alguna vez por la red, por internet, me he encontrado algún artículo de alguno devanándose los sesos hablando de las diferencias que hay entre un producto biológico y ecológico, ¿vale? Estas 3 menciones están reservadas para los productos que se han producido de acuerdo al Reglamento de Producción Ecológica. Y como el sistema de producción ecológica es un sistema que está sometido a control, ¿vale? En Castilla y León, desde el 2013, el Instituto Tecnológico Agrario es la autoridad competente para la producción ecológica en Castilla y León, ¿vale? Lo que significa que somos la máxima autoridad en cuanto a producción ecológica se refiere. Y además, desde el 2013, las tareas de control directo a los operadores se han delegado en diferentes entidades de control que desde el ITACIL se les ha autorizado para poder realizar la certificación de la producción ecológica, ¿vale? El ITACIL, como autoridad competente, pues en nuestra principal función es la de velar porque se cumple con lo establecido en la normativa de producción ecológica, ¿vale? Con el objetivo de dar esas garantías a los consumidores. Pensad que los consumidores que van buscando este tipo de productos, bien por sus ideales o bien porque es una demanda que tienen, ¿vale? Quieren unas garantías, es decir, están dispuestos a pagar un poco más por este tipo de productos, pero porque saben que tienen unas garantías, ¿vale? Y desde el instituto, pues las funciones que llevamos a cabo para garantizar que estos controles son transparentes, objetivos y están armonizados,
pues llevamos unas tareas de vigilancia en cuanto a las entidades de control, ¿vale? Nosotros desde el ITACIL lo que hacemos es controlar a las entidades de control que hemos autorizado para certificar la producción ecológica mediante auditorías, visitas y otro tipo de controles, ¿vale? Actualmente en Castilla y León existen 9 entidades de control, ¿vale? Que son las que veis ahí, y a todas, como requisito mínimo, se les ha pedido que estén acreditadas por ENAC, ¿vale? No todas las entidades de control están autorizadas para certificar cualquier alcance, ¿vale? Sino que en función de su acreditación, pues hay entidades que pueden certificar ganadería, otras no. Eso se puede consultar, ¿vale? En nuestra página web. Y bueno, una vez que sabemos ya cómo funciona esto, cuáles son los pasos que deberíais de dar a la hora de hacer operadores ecológicos, pues yo siempre digo que lo primero, conocer qué es la producción ecológica, cuáles son los requisitos y los principios de la producción ecológica, para poder valorar si realmente me compensa o si realmente es algo viable en mi finca. Y luego algo muy importante es que estemos convencidos, que creamos en este sistema, porque si no va a ser mucho más complicado. Así, lo primero que tendríamos que hacer, después de estar ya convencidos y conocer cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, ¿vale? Lo primero sería comunicar al ITACIL, a la autoridad competente, nuestra intención de empezar a trabajar en ecológico, es decir, la declaración de inicio de actividad, es decir, cuando yo me doy de alta como operador ecológico. Esa comunicación que se realiza a través de la entidad de control nos llega al ITACIL, se revisa para ver que todos los datos o toda la información está completa, y cuando nos llega y cuando es todo ok, daríamos de alta al operador en el registro de operadores ecológicos de Castilla y León, ¿vale? Le damos de alta en el registro, pero no significa que sea operador ecológico, ¿vale? Un operador es ecológico cuando tiene su certificado emitido por su entidad de control, ¿vale? Una vez que comunico al ITACIL mi intención de empezar a trabajar de ser operador ecológico, pues tardarán 1, 2, 3, dependiendo de la entidad de control, 1, 2, 3 meses en hacernos esa primera visita de control, ¿vale? Esa visita de control inicial en la que la entidad de control lo que realiza es una evaluación a nivel documental y a nivel de instalaciones para evidenciar que cumplo con el reglamento, ¿vale? Si todo es correcto, no hay ningún problema, me emitirían el certificado, ¿vale? En el caso de que se detecte algún incumplimiento, pues la entidad de control me da un tiempo para que yo pueda resolver esas desviaciones, ¿vale? Y presentárselas en un tiempo concreto. Cuando le presenten las acciones correctivas, la entidad de certificación las valora y si son correctas, pues emitirían el correspondiente certificado como operador ecológico. Para cualquier consulta dentro de nuestra página web www.itacil.es hay un apartado específico para producción ecológica donde podéis encontrar información al respecto de los operadores que están actualmente certificados en Castilla y León, de trámites administrativos, etc. ¿Vale? Y así ya cumplo mi tiempo, ¿vale? De 30 minutos. Tenéis ahí mis datos, por si queréis realizar alguna consulta específica.
Si no, podéis dejar las preguntas en el chat, tenéis alguna cuestión, y al final de la intervención de Beatriz, pues vemos lo que hay, ¿vale? Beatriz, no sé si andas por ahí. Hola, sí. Vale. Bueno, pues doy paso a Beatriz Herrán, que es viticultora ecológica. ¿Desde cuánto tiempo llevas? Pues la viña la plantamos en el 2008. Pues desde el 2008. En el 11 creo que fue. Bueno, pero ya desde el 2008 ya empezasteis a trabajar según producción ecológica. Sí, desde el principio la viña la empezamos a trabajar en ecológico, lo que pasa es que luego los papeles los empezamos a hacer más tarde, pero en el manejo de la viticultura no hubo cambio. Bueno, pues os dejo con Beatriz, que os cuente su experiencia y ya os digo, al finalizar podremos hacer las dudas que estimemos. Beatriz, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pero bueno, intentaremos hacerlo como si estuvierais todos físicamente delante. Os cuento un poquito nuestra historia. Nuestra historia comienza en 2007, el año antes de plantar la viña, cuando mi madre y yo decidimos volver al pueblo, donde ella nació, de donde era mi abuelo, mi bisabuelo, a plantar esta viña que plantamos en el 2008. Y al principio la idea era hacer un proyecto de viticultora, porque es un poco en esta zona más o menos lo que hay, sobre todo es gente que trabaja las viñas y luego vende la uva en las bodegas. Entonces nuestra idea inicial era esa. Por eso también pensamos en trabajarlo en ecológico desde el principio, porque éramos nosotras las que íbamos a estar el día a día en la viña. Ahora también la trabajamos nosotras, pero nuestro día a día lleva más cosas. Y luego también pues un poco de planteamiento de venta, porque como teníamos que vender la uva, pues pensábamos que además era una forma de diferenciarse, que podía ser más fácil encontrar un comprador. Además, nosotras, esto fue 2007 cuando estábamos preparándolo, 2008 cuando plantamos, que eran momentos muy álgidos, y en 2008 o 2009 empezó la crisis y luego fue todo un poco complicado. La cuestión es que después, en 2010, que fue nuestra primera cosecha, cogimos unas cajas de fruta, una furgoneta, unos cuantos amigos y unas tortillas de patata y vendimos 500 kilos de esta parcela nuestra y el resto vendimos la uva. Y con esta uva yo la llevé a donde estaba trabajando porque estaba haciendo un proyecto de recuperación de viñas de Garnacha Vieja en Febreros, en Ávila, y pisé la uva y hice una barrica con este mosto que salió de nuestras primeras uvas. Y este vino de Verdejo, bueno, es que no os he contado que estamos en la seca. Este vino de Verdejo era prácticamente sin aditivos y hecho dentro de una barrica de una forma muy artesanal y nos gustó mucho porque era diferente al estilo de los verdejos más o menos que podíamos ver en las tiendas y en los restaurantes. Y bueno, pues con esa primera barrica empezó el proyecto de lo que ahora es la bodega. Gracias a que yo estaba trabajando por allí, conocía a mucha gente, con esta primera barrica conseguí contactar con mis dos primeros importadores, el de Alemania y el de Japón, con los que sigo trabajando a día de hoy. Y bueno, después de eso me volví a Valladolid otra vez, cuando acabé allí el proyecto y decidí montar ya el proyecto de Verdejo en casa, digamos. Alquilé una nave en Medina del Campo, una nave en el polígono que me permitía legalizarla como bodega, compré una prensa, unos depósitos y poco más, la legalicé y ahí pues empezaron a crecer también los hermanos de este vino, ahora hacemos 6 vinos distintos y ya en 2019 hemos construido en la seca, hemos vuelto a la seca, lo que era, bueno, pues un poco mi sueño, el tener una casa en el patio es donde hemos construido la bodega y también tiene una bodega subterránea que une la casa y el patio y ahí es donde criamos las barricas. Entonces, os puedo enseñar un poco, a ver si sé hacerlo yo.
Aquí. ¿Se ve? Bueno, si no se ve, me decís nada. No, no se ve. No. Pero esto tarda un poquito también. Ahora. Vale, Ahora. perfecto, ya sí que se ve, sí. Vale. Bueno, pues aquí estamos en la seca. Nuestro símbolo, nuestro logo es este barco de papel, porque la bodega se llama Barco del Corneta, que es el pinar que hay al lado de nuestra viña, el nombre del pinar. Y a ver si se mueve esto. Espera, que tengo que ver aquí. Vale. Y esta es la bodega que hemos construido en la seca. No sé si veis un poco la forma de barco de papel, de esta nave blanca que hay en medio. Que estamos en medio del pueblo, pero queríamos hacer algo, pues bueno, en vez de solo una nave fuera un poquito distinto. Esta es la nave. Somos una bodega muy chiquitina comparado con todo lo que hay por aquí, porque hacemos unas 60-70.000 botellas al año. Y luego tenemos la bodega subterránea, que es donde criamos los vinos. Este es Félix, que es mi socio. Entró conmigo en el 2016 y lo llevamos entre los dos todo. Y estos son todos los vinos que hacemos. Barco del Corneta, que es el del medio, es nuestro vino principal, digamos, que es el fermentado en barrica. Pupú es nuestra versión más joven, aunque también tiene un poco de barrica. Son los dos de Verdejo. Prapetisco es el único tinto que hacemos, que es de la uva Juan García, de los Arribes del Duero. Y luego hacemos 3 vinos, los de la derecha, de viñas viejas, de viñas de más de 100 años, en otros pueblos distintos, de Verdejo, Viura y Palomino, monovarietales. Estos hemos empezado a certificarlos en ecológico desde que nos hemos venido a esta nueva instalación. Es cuando hemos empezado a certificar en ecológico la bodega también. Porque antes para mí era muy complicado porque al principio no tenía embotelladora, luego no tenía diferentes cosas que igual necesitaba recurrir a otras bodegas y la trazabilidad luego con los papeles de ecológico y tal eran muy difíciles y bueno, pues estuve unos años intentándolo, no lo conseguí y ahora ya por fin sí que lo tenemos en la bodega también para poder certificar los vinos. Este es nuestro viñedo de la seca, el que plantamos en Madrid en 2008, tiene ahora 13 años. Y bueno, para que veáis un poco los diferentes viñedos que trabajamos. Este es el de la seca y luego trabajamos en Alcazarén unas viñas de más de 100 años. Entonces, bueno, pues el manejo de la viticultura tiene cosas parecidas, pero luego tiene muchas diferencias también. Aquí en Alcazarén lo tenemos que hacer absolutamente todo a mano y en la viña de Espaldera, pues evidentemente podemos mecanizar muchas más cosas, pero también nosotros intentamos hacer muchas más a mano de lo que hacíamos al principio, por ejemplo. Ahora tenemos un poco más de recursos y nos gusta hacer más cosas a mano. Y bueno, os cuento un poquito el trabajo en ecológico del viñedo, cómo lo hacemos nosotros. Por ejemplo, el manejo de la planta. Nosotros hacemos una poda corta. Aquí el verdejo se suele hacer una poda larga porque es el verdejo más productivo en las yemas más altas, a partir de la tercera, cuarta, quinta, pero nosotros no buscamos producción, porque además la ventaja de nuestra viticultura es que va enfocada a nuestro vino, no va enfocada a una venta, donde igual sí que tienes que sacar más producción o bueno, es otro tipo de negocio, digamos. Nosotros en esta viña vamos a unos 5.000 kilos por hectárea, cuando aquí se permiten hasta 10.000, pero porque esta va para nuestro vino fermentado en barrica. Entonces hacemos una poda corta, es un doble cordón con 4 pulgares a cada lado más o menos y podamos como a 2 yemas. Y hacemos desde hace unos años una poda de respeto, que se llama. En esta foto podéis ver bien un poco en qué consiste, que es como que todos los cortes vayan por un lado y toda la savia, el flujo de la savia vaya por otro, para no romper el flujo de savia. Es muy interesante, es un poco difícil coger el concepto al principio, hemos estado en varios cursos y tal, pero es muy interesante y notamos muchos beneficios en la planta además,
Hemos sacado algo más de producción y más equilibrada desde que empezamos a hacerlo. Luego nosotros hacemos poda en verde, que para nosotros es súper importante, primero porque el verdejo saca muchos brotes por todos los lados. Hemos estado trabajando o visto viñas y tal, pues de tempranillo, de otras variedades que en este caso son más fáciles de manejar en la primavera, pero el verdejo es especialmente complicado, sobre todo cuando haces la poda de cordón que nosotros hacemos. Y para trabajar en ecológico, para nosotros es imprescindible la poda en verde, porque necesitas mantener un equilibrio en la planta y necesitas que no se te apelmace, que no haya zonas donde haya mucha planta y otras donde haya poca, para el control de las enfermedades, para la prevención del control de las enfermedades. Después también depende del año, por ejemplo, 2020 que ha sido muy lluvioso, 2018 que también ha sido muy lluvioso, hemos tenido que desnietar y deshojar. Eso es pues un trabajo también bastante arduo porque es muy lento, pero te permite no tener que echar tantos tratamientos y que los tratamientos que echas pues sean más efectivos. Lo importante es que en la viña corra el aire, que no sea una pared, sino que tenga permeabilidad para que corra el aire y los hongos pues no puedan reproducirse tanto y tan rápido. Y luego, bueno, nosotros hacemos vendimia manual, pero porque es para el tipo de vino que nosotros hacemos. Sí que creemos que así pues la viña aguantará más tiempo y la planta sufre menos, pero bueno, esto es especialmente porque nosotros en nuestra bodega lo recibimos todo a mano. Después, súper importante, el trabajo de suelo. Necesitamos tener un suelo vivo y estructurado, porque cuando tú aras demasiadas veces o echas productos muy químicos o tal, al final no tienes un suelo donde los microorganismos están actuando y donde se esté creando la vida, sino que son suelos muertos. Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, el abonado con estiércol de oveja, que lo cogemos por aquí de la zona, entonces lo que más hay son ovejas. Y bueno, creo que me lo ha comentado un poquito antes, el estiércol de oveja no suele ser ecológico porque es prácticamente imposible conseguirlo y dentro de que algo hay, todas las producciones que trabajamos en ecológico, o sea, no hay tanta oveja ecológica como estiércol necesitamos en las viñas y en otros cultivos, claro. Entonces lo que se nos permite es echar estiércol de oveja de una granja, de una ganadería que sea sin estabular. Luego usamos o dejamos la cubierta vegetal natural. Desde junio así, que hacemos mayo-junio, que hacemos el último arado, dejamos, aquí lo podéis ver un poco en la foto, esta foto es de la poda de este año, de hace un mes, y teníamos así la viña con sus plantitas y notamos como el suelo se va haciendo más esponjoso y también un poco de competencia con la planta, que nosotros sí que la buscamos porque no queremos que tenga demasiado vigor la planta. Pero también depende del año que venga, pues retiramos antes esa cubierta vegetal o más tarde. El año pasado la retiramos en mayo, que es la primera vez que aramos, y hasta entonces la estuvimos segando. Y como no tenemos segadora grande, pues estuvimos con las desbrozadoras manuales un par de semanas y desbrozamos la viña entera, que quedó, la verdad es que quedó preciosa, pero fue un trabajar. Luego hay gente que lo hace y tiene pues como una segadora detrás del tractor, nosotros no lo tenemos, pero bueno, nos tendremos que hacer con ello. Y por ejemplo, este año que la planta está un poco más débil porque el año pasado nos granizó, entonces hemos visto que la planta sufrió bastante, pues hemos decidido no dejarle esa competencia y acabamos de arar. Hemos arado ayer mismo para, bueno, es muy importante ver cada año qué te está pidiendo la planta.
Si la ves con fuerza y ves que viene un año lluvioso y tal, puedes aguantarla un poco más. Y si no, pues aquí no tenemos agua suficiente, como sabéis, para que compitan demasiado. Tiene que ser en su justa medida. Luego hacemos algunas aradas, pero pocas, pues igual hacemos 2 o 3 aradas al año, para que la tierra tampoco se remueva tanto. Pasamos una vez el intercepas para las líneas y hacemos un subsolado, porque una de las cosas que más nos preocupa es que al pasar el tractor, que pesan tanto, apelmaza mucho la tierra. Entonces, pasamos un subsolador por las 2 roderas, por donde vienen las 2 roderas del tractor, y bueno, así como que esa parte se vuelve un poco más mullida también. Lo hemos hecho, el año pasado hicimos una calle sí, una no, el anterior una calle sí, una no, y bueno, pues lo haremos cada varios años, depende cómo vayamos viendo el suelo. También así se rompen las raíces de la planta para que tiren más hacia abajo. Y luego, en cuanto a enfermedades y plagas, lo que decía Manu antes, la prevención es imprescindible para nosotros. Hay que bajarse del tractor, hay que conocer la viña, hay que saber qué zonas tienes que puedan ser más conflictivas, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra viña de la seca tenemos una vaguadita en el final de la viña y ahí sabemos que si hay peligro de heladas es donde se hiela, si no corre el aire es donde puede haber más problemas de enfermedades. Entonces, bueno, pues en los cabeceros, que es donde siempre se acumula más vegetación, pues también esos los desnietamos o los deshojamos todos los años para que ahí no se cree un foco que luego pueda extenderse. Algún año me ha tocado ir con la mochila de azufre a los focos donde había algo para que no se extendiera. Y bueno, yo creo que realmente aquí lo tenemos bastante fácil, la producción de la viña en ecológico. Nosotros tenemos amigos en Galicia, en Penedés, incluso los amigos de Jerez tienen muchísimos más problemas que nosotros porque tienen muchísima más humedad y unas temperaturas también más suaves durante casi todo el año y años como el año pasado, por ejemplo, que ha sido complicado hasta aquí, pues lo han pasado realmente mal y han perdido hasta mucha parte de la producción. Pero yo creo que aquí en Castilla, con prevención, con un poco de cariño, es decir, con estar atento a tu viña, no son nada difíciles. Incluso un año como el año pasado, que nosotros tuvimos que echar hasta 5 tratamientos entre cobre y caldo bordelés, y aún así el mildiu o algo se llevó, pero bueno, conseguimos que fuera poco. Lo que hacemos es un tratamiento de invierno. Ahora lo hemos hecho antes de ayer también, después de la poda, cuando hemos recogido los palos, hemos hecho un tratamiento de invierno de polisulfuro de calcio, que es un insecticida. Entonces así es como que ya empiezas el año pues más limpio y puedes ir controlando mucho mejor lo que venga. Luego, los males endémicos de nuestra zona en concreto son el oidio y la polilla del racimo, que es lo que siempre hay, un poquito o mucho, depende de cómo lo trates. Para el oidio usamos el azufre. Nos está viniendo muy bien el iosufre en la época que todavía no hace mucho calor, cuando hacemos los tratamientos en líquido, porque, bueno, es no sé si habrán hecho alguno más ya, es un producto que tiene azufre líquido, sí, azufre para líquido y como una resina o algo así, entonces se sujeta muchísimo mejor a la planta y cuando llueve o el rocío de por las mañanas o tal, pues lo agarra mejor. Y luego azufre micronizado, pues eso que lo usa todo el mundo, los ecos y los no ecos, pues cuando empiezan a subir las temperaturas. Para la polilla de racimo llevamos 5 o 6 años ya usando feromonas. Nuestra viña es justo de 5 hectáreas, son 5 hectáreas y media, que 5 hectáreas es lo mínimo que te dicen que necesitas para
para que las feromonas funcionen. Entonces, lo ideal sería que por zonas con diferentes viticultores se asociaran para todos poner feromonas. Esto sé que se intentó aquí en la cooperativa, pero no se consiguió. Pero sería un poco la forma de que no existiera este problema dentro de unos años. ¿Qué pasa con las feromonas? Pues que hay que ponerlas a mano. Se ponen cada 2 líneas y cada 3 cepas dentro de esos 2 líneas. Entonces, bueno, pues sí que es un día de trabajo para poner las feromonas, pero nosotros desde que de estos 5 o 6 años que llevamos usando feromonas no hemos tenido que tratar ninguna vez. Luego cuando llega, pues sí que unos años no ves nada y otros años ves pues que hay alguna polilla, ves algún nido, ves luego algún gusanillo, alguna oruga, pero nunca hemos tenido que tratar el problema. Después el mildiu, que no se había visto aquí mildiu hasta el 2018 prácticamente. Y el año hizo algo de daño y el año pasado, en 2020, hizo mucho más daño todavía. Pues lo tratamos con cobre. Nosotros siempre echábamos, por si acaso, en la primera mano de líquido un poquito de cobre, porque bueno, el mildiu es en esa época cuando empiezas a tratar y tal, cuando las temperaturas todavía no son muy altas, cuando le gusta estar. Y el año pasado que tuvimos que echar varios tratamientos, pues combinábamos el cobre con caldo brotes y bueno, y con mucho trabajo en la viña también de la poda en verde y todo eso que os he comentado antes. Y bueno, os he puesto ahí un poco las dos cosas que hemos ido usando durante estos años, el Idai cobre y el Heroku. Y luego, el año pasado, como os he dicho, también tuvimos granizo, que fue la primera vez que nos ha granizado. Y al día siguiente del granizo nos cogemos las mochilas y nos fuimos a echar azufre y cobre para que no cogieran ninguna enfermedad. Y luego un fortificante. También en la agricultura ecológica se trabaja mucho con plantas, pero ya no son las plantas como se hacía antes, igual con infusiones y tal, que nosotros también usamos de vez en cuando, sino más bien pues, productos que ya te dan las mismas casas, que tienen pues esta porción de plantas o los extractos de las plantas con otras cosas también. Ya son productos más profesionalizados, digamos. Pero vamos, nosotros combinamos eso también con otro que le compramos purín de valeriana. La valeriana, por ejemplo, da mucho calor a la planta, entonces si viene mucho frío o si va a venir una helada o después de la helada, pues usamos la valeriana. Y luego, si no, podemos usar como fortificante también la melenrama. Entonces, bueno, pues vamos combinando estos tratamientos que más o menos se utilizan también en la viticultura convencional, como el azufre y el cobre, con otros recursos pues más naturales, digamos, como las plantas. Aún así, en años normales, pues hay algún año que con 3 manos de azufre ya está y no ha habido mayor problema. Y bueno, pues un poco esto es como nosotros trabajamos la viña. Luego, como Manu ha comentado también algo de los vinos, nosotros esto lo recogemos a mano y lo llevamos a bodega. Y en bodega nosotros trabajamos de una forma muy sencilla. Apenas usamos aditivos, usamos un poquito de sulfuroso y algún nutriente para la fermentación, porque como trabajamos con levaduras autóctonas, también para nosotros es imprescindible trabajar en ecológico, por ejemplo, por eso, porque la fermentación del vino la hacen sus propias levaduras. Entonces, si tú estás usando productos químicos o insecticidas o tal, también estás matando esas levaduras y cuando llega el vino, el mosto a la bodega, pues no fermenta, porque las has matado, entonces tienes que añadir pues las levaduras comerciales. Y
Y eso, en bodega pues utilizamos un poquito de sulfuroso para limpiar un poquito, luego fermenta con sus propias levaduras, le ayudamos con un poquito de algo de alimentación, de cortezas de levaduras y tal, de nitrógeno y luego ya pasa todo el invierno en la bodega, en su crianza, depende del vino que sea, pues en depósito o en las barricas. Y bueno, lo que sí que hacemos son vinos con, como nosotros decimos ahora en estas etiquetas, con paciencia, porque los dejamos que pasen por lo menos un año, un invierno entero en la bodega. Por ejemplo, el cucú, que es el primero que sale, siempre lo solemos sacar por marzo, abril como pronto. Y luego ya pues apenas filtramos, bueno, lo hacemos así de una forma un poco más natural, aunque aún así son vinos limpios, porque antes no sé si ha comentado Manu también que lo del ecológico a veces se miraba como raro. A mí me han llegado a decir, que es vino ecológico, no lo quiero, que eso está malo seguro. Y no, pues ahí se puede hacer vino ecológico y se puede hacer el vino biodinámico y que sean vinos limpios, con unos aromas francos y que no estén turbios y estas cosas.